Buenas tardes. Bueno, nada, bienvenidos a todos los que vienen a este encuentro sobre la poesía que el Ateneo Guipuzcoano, y con la magnífica colaboración de Koldo Michelena, pues ha iniciado un ciclo de encuentros y hemos empezado por la poesía. Bueno, pues porque es lo que tenemos quizá más cerca y además para que vengan otras cosas. Es una manera de incitar. La poesía siempre tiene algo de amistad y de enemistad, para unos o para otros, ¿no? Y lo llamamos encuentros porque lo que se trata es de tener a dos personas de la misma área intelectual y que, bueno, que pueden tener visiones u obras distintas y entonces, pues bueno, esto nos parece que enriquece un poco la visión, no solamente acerca de las personas que intervienen, sino acerca de los propios temas que se tratan. Y en este caso, pues hemos empezado por dos de nuestros poetas más conocidos, que además, bueno, ambos son coterráneos nuestros en todos los sentidos, porque viven en San Sebastián y ya tienen una obra muy copiosa a lo largo de muchos años. Entonces, ellos son Jorge González Aranguren, bueno, bien conocido. No voy a decir el año de nacimiento que tiene porque a él no le suele gustar mucho por coquetería, ¿no? El 38. Bueno. El 38. Y Carmelo Iribarren, que también es muy conocido, ya bastante después que él, ¿no? Bastante después que Jorge, pero que, bueno, coincide que son donostiarras y además, bueno, pues tienen una poesía distinta ambos y, sin embargo, precisamente eso es lo que interesa y nos interesa a nosotros, porque abarcan, si se toma el conjunto de su poesía, globalmente, pues yo creo que se puede decir que reúnen entre los dos, pues seguramente las formas poéticas que se han dado en el siglo XX y XXI ya, bueno, pues casi en su totalidad, porque quiero decir que ambos, me parece, y ese es el interés también, aparte de su propia obra, ambos frecuentan la poesía en el sentido de estudiarla muy bien y de ser unos poetas que no hablan por hablar. Quiero decir que tienen un sentido de la poesía y de lo que ella quiere decir. Bueno, pues vamos a ver. Este es el primer programa de lo que, como he dicho, llamamos encuentros. Y bueno, vamos ahora bueno, pues a hablar, a charlar un rato con ellos y como casi siempre o como siempre hacemos aquí, cuando intervenimos en cualquier cuestión de esta de tipo cultural, pues bueno, daremos un pequeño tiempo, 10 minutos, un cuarto de hora, para que ustedes también puedan hacer las preguntas que consideren oportunas o decir lo que les parezca acerca de lo que han oído o de lo que no han oído. Bien, bueno, yo la primera cuestión que les plantearía a ambos, porque lo haremos así, es casi de tipo, o sea, iré por una especie de orden cronológico. ¿Cuáles son los primeros pasos de un poeta? Bueno, ¿qué es lo que hoy, al menos, desde ya, lo que podemos decir, ya una edad en que ya hay mucha obra, pues lo que se recuerda de ello, ¿no? Esos primeros pasos que hablan, como se dice, de la vocación. Yo creo que la vocación es algo que tiene que tener también un pensamiento sobre ella, porque al principio no se sabe si es vocación o qué es, ¿no? Es una afición, ¿no? Podemos llamarlo una afición. Unas lecturas. En los primeros pasos que se dan en cualquier poeta, pues lo que hay es lecturas, preferencias, y quizá unas ganas, podemos llamarlas, de escribir más que vocación o de decir algo, ¿no? Y las conversaciones quizá con amigos, con compañeros, a veces compañeros de colegio, otras veces pues con otras personas que se encuentran por ahí o con primos hermanos o lo que sea. Es decir, cuáles son los primeros pasos o cómo recuerdan o cómo ven los primeros pasos que dieron ambos en la poesía. Entonces, bueno, pues primero vamos a hacerlo por el mismo orden que
he dicho cuando los hemos nombrado, y a ver, Jorge, qué nos puede decir acerca de lo que él recuerde de sus primeros pasos en el quehacer poético. Bueno. Bien, bueno, de entrada, daros las gracias por estar aquí, que probablemente tendréis cosas tan interesantes o más interesantes que hacer y habéis preferido venir aquí a oírnos aquí a los tres. Bien, no estoy acostumbrado a hablar con esta máscara entonces, bueno, ¿me la quito? No, creo que el protocolo dice que no me la puedo quitar. El protocolo dice que no y vamos a respetarlo. Bueno. Bien. Bueno, dicho esto, yo pienso que empecé a escribir no solo poesía, sino otro tipo de género, por un punto de vanidad. Lo voy a explicar. Yo fui un estudiante bastante mediocre, pero sí había algo en el que podía destacar, y era en las redacciones que mis profesores nos ponían en el colegio y tal. Eso hacía pues que yo, no sé, tuviese sobre mis compañeros pues una cierta ascendencia, ¿no? Y compensaba pues el resto de mis malas notas, por ejemplo en matemáticas, que era un desastre. Se convocaban concursos en el colegio y yo, que ya tenía una cierta formación literaria, pues los ganaba, no todos, pero algunos los ganaba. Recuerdo que los profesores nos regalaban, al ganador le daban un librito, el Kempis fue el primer libro que me regalaron. Y esa fue, ¿no?, la cosa de decir, bueno, pues mira, serás un desastre en otras cosas, pero en esto pues se te puede perdonar. O sea, que por eso digo que hay un punto de vanidad. Yo ya tenía una cierta formación literaria. También tengo que decir que yo hasta los 9 años fui un niño solitario que vivió sin contacto con otros chavales. Vivía en un chalet que tenía mi abuelo entre Lasarte y Oria, en el valle de Lasarte, que entonces era una maravilla, y no tenía contacto con otros chavales, con otros críos. Entonces, ¿qué hacía? Pues, como mi padre tenía una biblioteca somera ahí en los altos de la casa, pues yo en aquellas interminables tardes de los años 40, de la dura posguerra, que llovía mucho, entonces me parece que llovía mucho y hasta nevaba, ¿no? Era bastante notable. Pues yo no podía salir ni al jardín ni a ver a las gallinas que teníamos arriba, picoteando las hierbas, ¿no? ¿Qué hacía? Pues me refugiaba en la biblioteca. Era una biblioteca, ya digo, heterogénea, no había cosas muy dispares. Por ejemplo, la revista del Reader Digest, que entonces estaban de moda. Pero bueno, aparte de Reader Digest me podía topar con Hegel o con Schopenhauer, o con Amado Nervo, por poner así. Eso pues hacía que yo ya tuviese una digamos, cierta formación literaria. O sea que empezamos por ahí. Pasó el tiempo, terminé el bachiller y yo seguía escribiendo cosas que no tenían, supongo yo ahora, demasiado valor, pero sí el hecho de que me lo había tomado un poquito a pechos el escribir, y escribir poesía, que era donde más cómodo me podía encontrar. Y casi como juego, como quien juega a la Bonoloto, a la lotería, pues empecé a mandar cosas a los concursos y tuve bastante suerte. Gané alguna cosa, como puede ser el Ciudad de Irún o Dos Guipúzcoas, y ya pues empecé a envalentonarme algo, y quizás el punto de inflexión fuera el premio que se daba en Vitoria, Feliz María de Samaniego. ¿Por qué? Pues porque me encontré allí con un jurado integrado por Carlos Busoño, por Claudio Rodríguez, por Pepe Hierro, y recuerdo sí que me animaron, estuve muy poco tiempo con ellos, pero me animaron. Hombre, chaval, y tal, nos ha gustado mucho lo que has hecho y tal. A ver, sigue, tienes que seguir con esto. Entonces, pensé, caramba, Jorge, si hay algo que haces bien,
pues sigue con ello. Pero no tenía esa sensación de que pudiese ser un hecho diferencial o un hecho en mi vida importante el escribir. Yo ahora me viene a la idea, no lo he dicho antes, pero Ángel se acordará de un profesor que teníamos en cuarto, que se llamaba Don Abilio. Recordarás a Don Abilio. Que me decía, Aranguren, usted escribe muy bien, pero ojo con la puntuación, ¿eh? Ponga las comas en su sitio porque si no, no podrá hacer nunca un buen trabajo. Bueno, pues esos fueron mis inicios en este asunto. Ocurre que poco a poco, y sobre todo cuando tuve la chamba de agarrar el Adonais en el 76, y leer allí en Cultura Hispánica, había muchísima gente, rodeado de personas que poetas que tenían una relevancia entonces importante, y caí en la cuenta de que la poesía no iba a ser, la literatura, pero en concreto la poesía, no iba a ser un simple aderezo, algo retórico, algo que llevaba allí yo como, no sé, como un lujo, sino que podía tener una importancia en mi vida y podía quizás ayudarme en el tránsito que todos tenemos a través de los años, y que no lo debía dejar, no lo debía abandonar. Y ahí está, y claro, seguí escribiendo y con mayor o menor suerte, bueno, suerte en cuanto a... Perdón un momento, Jorge, sí. yo creo que está muy bien explicado todo el tema ese. Pasamos quizá por diferenciar, por diferenciar los tiempos, a ver qué nos dice Carmelo. Venga, Carmelo, sí, está muy bien porque eso nos indica hasta ese momento en que arrancas. Sí, fue un momento clave, Sí, por eso, María Samaniego fue un momento clave. Sí. Entonces, bueno, Carmelo, a ver qué nos dice acerca de esta época, de la primera época y la segunda época, podríamos decir, de su poesía, ¿no? De su vocación poética, sí, llamémoslo así. Bueno, yo empecé a escribir poemas porque previamente había leído. Quiero decir, yo creo que para escribir poemas o lo que sea, tienes que tener unas pequeñas lecturas, por lo menos, que te familiaricen con esto de la literatura. Entonces, como a mí no me costaba nada, me gustaba mucho leer. Yo era un niño también, decía, pues yo también me aburría mucho. Entonces, no sé por qué, pero leía muchas novelas de estas que había resumidas, de Stevenson, de Salgari, bueno, leía Silver Kane, estas de... en fin. Alternaba Kropotkin con Marcial Lafuente Estefanía. En fin, tenía un pequeño... Pero me gustaba mucho. Y luego la poesía en sí ya empieza a interesarme o a aparecer en mi vida, las clases en el instituto, las clases de literatura, que daba en este caso una profesora, y a mí de la poesía me empezó a llamar la atención por lo que es una parte de lo que es la poesía, que es la posibilidad de jugar un poco con el lenguaje, ¿no? Las rimas, como además de la belleza, como un poema te puede dejar ahí pensando en él, ¿no? Porque va más allá. Este mundo, que no es fácil de definir, pues yo no sé muy bien por qué, pero a mí empezó a interesarme. Empezó a interesarme tanto que, como suele suceder con estas cosas, traté de hacer eso. Entonces yo escribía los sonetos, décimas, porque pensaba que era la única manera de que algún día llegaría a poder escribir poesía, ¿no? Entonces, sigo pensando que algo de verdad hay en eso, pero yo creía que había que tener una técnica literaria y que eso solo se adquiría pues, mediante el trabajo y la disciplina. O sea, yo en otras cosas no, pero no se era disciplinado, quiero decir, me lo tomaba en serio. Y ese fue mi inicio, mi primer
encuentro con la poesía, hasta que yo recuerdo que iba una vez en el... Supongo que para entonces ya había escrito yo algunas cosas, pero sí que recuerdo que iba una vez en el autobús, yo vivía en Eguía, iba en el autobús, iba mirando por la ventanilla, esto queda como muy épico y tal, pero es que fue así, y yo no iba mirando por la ventanilla, yo lo que estaba es escribiendo un poema mentalmente en la cabeza. Al principio me sorprendí, incluso dije, uy, pero bueno, pues si lo piensas bien, pues sería lo más lógico. Había tenido clase de literatura y tal. Pero la verdad es que dije, vaya, y llegué a casa y lo apunté en un cuaderno, más o menos me acordaba y tal, y era bastante desastroso el poema, pero sí que había ahí algo, pues esa utilización de las palabras, o intento al menos de utilizar las palabras buscando algo más que la mera comunicación, ¿no? Buscando pues, un efecto estético en aquello, ¿no? El caso es que esto que parece tan... esto de mirar, escribir en la cabeza, yo lo he hecho siempre así. Yo siempre he escrito los poemas en la cabeza, quiero decir, a veces escribía 3, como son cortos no es tan complicado, quiero decir, pero lo escribía mentalmente, y luego ya, cuando pensaba yo que eso ya estaba, entonces iba y los escribía en el cuaderno, de anillas, de espiral que solía tener, y yo creo que esos fueron mis inicios, así, claro, todavía estaba allí en una isla desierta, ¿no? Porque yo no tenía al lado a nadie con esta misma afición, vamos a llamarle así. Entonces yo siempre escribía un poco en el vacío, sin saber si aquello tenía algún sentido, algún valor, vamos a decirlo así, ¿no? Y lo más lógico hubiese sido que me dejase abatir, pero no sé por qué, en eso dije, yo voy a seguir por aquí, no sé. Y seguí, claro que seguí. Y empecé a escribir poemas, sobre todo en esa primera etapa por impregnación, esto es, cuando tú lees a un autor que te gusta mucho, te empapas de él, ¿no? Te entra además, si te gusta, te entra... y eso hace que luego tú te pongas... escribas, te pareces mucho a ese autor que tanto te ha gustado, pero ya vas perfilando un poco hacia dónde quieres ir, ¿no? Y a mí me pasaba eso. Publiqué en esos años yo en algún fanzine, algún poema en los años 80, que luego, pero bueno, estos fanzines que se vendían en los bares, y que luego, curiosamente, aparecieron en el primer libro digno de tal nombre, pues igual 15 años después, bueno, tampoco, yo creo que los poemas no tienen, durante 100 años más o menos aguantan ahí, ¿no? Pero, y como he dicho, continué escribiendo. Yo creo que cada vez, no sé si lo hacía mejor, pero lo que sí sé es que iba aproximándome más a lo que yo quería hacer, a mi idea de la poesía. Porque yo tenía unas lecturas un poco alborotadas. Yo leía los clásicos que había que leer, El siglo de oro, estos poetas, pero a la vez, como me interesaba el asunto, pues yo ya leía a los poetas del 50 que se habían publicado, me acuerdo una vez en el instituto me colé en la sala de profesores y me cogí la antología Nueve Novísimos, pero tenía 15 años, o sea, y abrí aquello y dije, se me cayó el mundo porque dije, esto es la poesía, entonces yo lo dejo y tal, ¿no?
no lo dejé, continué, ¿no? Y esos fueron mis inicios, titubeantes y a la vez, por mi parte, con mucha decisión. Yo, por otra parte, pues, trabajaba en el bar, no me ganaba la vida con la literatura, entonces era una actividad que tenía paralela y que era la que en realidad me importaba. Se me hizo un poco duro al final porque no veía ningún tal, hasta que un día dije voy a mandar un libro a una editorial potente, de estas que había entonces, y me lo aceptaron. Y yo es lo que he hecho siempre, mandar los libros a tal, y la verdad es que yo empecé a publicar tarde. Bueno, para lo que se entiende, fui un poeta tardío, pero nunca he tenido ningún problema para publicar. Quiero decir, alguna recompensa tenía que tener. Quiero decir, yo no he sufrido eso de que... Eso a mí no me ha pasado. Yo, cada vez que he tenido un libro, desde que empecé, siempre lo he publicado sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues yo creo que estamos ya en lo que pudiéramos llamar la madurez de ambos poetas, ¿no? Entonces también aquí habría que preguntarse en esos momentos que, aunque no, supongo que no se pueden decir en ningún caso, decir, no, yo es que empecé el año no sé qué o me ocurrió tal cosa, entonces me decidí a escribir, porque al fin y al cabo hay una continuidad, ¿no?, siempre en los autores, ¿no? Entonces estamos en la madurez, entonces hay ya el momento del trabajo plenamente consciente. ¿Y qué hay? ¿Continuidades o intermitencias? Quiero decir, ya es una pregunta a ambos, pero bueno, empezamos por Jorge. Quiero decir, ¿qué es eso de que escribo de vez en cuando me viene la musa o busco a la musa? La voy persiguiendo yo, ¿no? Entonces, que esa es una de las cuestiones que en cada... aunque sean dos términos solamente, se puede decir, pero unos están en una línea y otros en otra. Y luego, si la poesía... en ti, por ejemplo, y después ya hablaremos con Carmelo también, supuso en algún momento un compromiso íntimo. Quiero decir, darte cuenta que realmente eso era algo que tú obligatoriamente, quiero decir, de obligación íntima tenías, y por lo tanto había que continuar con ello. Luego, si hubo también alternancia con otros géneros literarios, y bueno, y ese cierto momento que hay en algunos como de profesionalización, que hay otros que a lo mejor han tenido el premio Nobel y han ganado mucho dinero con ciertas cosas de la literatura y sin embargo no se notan como profesionales, ¿no? Bueno, todo esto, es decir, en el momento en que ya hay esa madurez de escribir, que uno ya se nota que realmente lo que escribe, pues, bueno, merece la pena que lo lea alguien, entonces, ¿cómo continuaste tú? Y luego eso, y en cuanto a las preferencias que habías tenido, ¿quiénes habían sido los poetas más inspiradores? No digo inspiradores en la temática, naturalmente, sino inspiradores en el impulso que tú habías podido tener. O sea, las dos cuestiones. ¿Cómo te desenvolviste a partir de entonces, a partir de esos primeros, no ya balbuceos, sino has hablado incluso del Adonais, que ahí es donde... lo has dejado antes, o lo hemos dejado, y entonces, bueno, a ver cómo es tu continuidad, tu madurez como poeta. ¿Qué tienes? No sé si he madurado mucho, pero vamos, el hecho es que yo pensé... Te digo como poeta. Pensé por entonces como poeta, no como tenista, que también soy bueno. El otro vamos a dejarlo. Bueno, pues yo pensé que la poesía era algo valioso, algo que tenía ahí, algo que hacía bien, algo que me podía ayudar a vivir, a relacionarme con los demás. De todos modos, yo siempre he querido desmitificar, en eso soy un poco como Celaya, desmitificar la poesía como algo excelso, algo que yo creo que la poesía es la princesa y al mismo tiempo la cenicienta de la literatura. Pero vamos, esa cosa de que, bueno, la poesía es difícil, porque hay un proceso doble de análisis y de síntesis.
Y sobre todo un poema tiene que funcionar desde el principio hasta el final. En una novela, por ejemplo, pues desfallecimientos, bajadas de tono, irregularidades, se admite, porque se considera el libro como en su totalidad. Pero un poema es malévolo en ese sentido. O sea, desde el primer verso hasta el final tiene que funcionar aquello. Si no funciona, pues mejor coges el papelito y lo rompes. Es así. Eso lo decía Celaya y tenía razón. Y hablaba, siempre lo he tenido en cuenta, con poetas, vamos a hablar, que los simbolistas rusos, por ejemplo, ¿no? Que decían cosas tan estrafalarias como que la literatura era el lenguaje, la poesía era el lenguaje de los dioses y que había que inventarse un dios para la poesía, ¿no? Bueno, pues eran exageraciones. Los surrealistas también tenían algo de eso, de potenciar, vamos, de considerar la poesía como una cosa por encima de otros géneros. A mí no, a mí me parece igual de válido un buen ensayo que una buena novela, que cualquier otra manifestación literaria, ¿no? Pero vamos, sí, la poesía ha sido considerada por muchos. Nuestro Juan Ramón también pensaba que la poesía era la excelsitud de la poesía. No estoy con ello, estoy más bien, ya digo, con el viejo Celaya, que por cierto tiene un libro magnífico sobre técnica literaria que se llama Inquisición de la poesía. Carmelo lo conoce bien. Bueno, pues eso. Y una segunda pregunta que me has hecho, ¿qué eran los autores o...? Sí, bueno, pues bueno. Sí, la alternancia con otros géneros también. Sí, a veces eso te lleva sí. a otros, o impregnas de poesía algún otro género, la narrativa. No, yo quise ser un poco un todoterreno, ¿no? O sea, desenvolverme relativamente bien, escribiendo novela y sobre todo el relato corto, el cuento, que por lo que sea, pues yo creo que es lo que mejor se me ha dado, quizá la poesía también, pero el cuento es que me gusta mucho escribir relatos cortos, ¿no? Y sí, lo alterné porque ya madurez dices, bueno, yo tenía 35 añitos, pero ya había escrito un par de novelas bastante flojas y tenía la idea de poder alternar, incluso descansar, porque la poesía, digamos que te come mucho, ¿no? Necesitas escribirla dentro de una gran tensión. Mientras que en otros géneros pues puedes descansar un poco. Y como dice Carmelo, lo importante era la impregnación, lo importante era la asimilación, la analogía, el hecho de poder leer libros que por alguna razón pues me llevaban, me daban vigor, me incitaban a seguir, a imitar al principio y luego, con un poco de suerte, pues sí, teniendo una voz propia, que es lo que todos queremos, todos los poetas queremos, ¿eh? Lo que peor se le puede decir a un poeta es, hombre, ¿te pareces a fulano? Bueno, pues vamos fastidiados, pues se va a fulano. No, el tener ya una impronta, algo que nos diferencia a unos de los otros. Y bueno, pues como os digo, yo leía bastante de todos los géneros, ¿eh? O sea, no sé. Hablar de títulos y de obras es como pescar arenques en un barril, quizá no viene al caso. Pero sí el hecho de que en el mundo general de la literatura pues yo podía con cierto decoro pues moverme más o menos bien. Y así salieron pues bueno, libros de poesía y también dos o tres novelas y 2 libros de cuentos, que uno de ellos ganó el Ciudad San Sebastián, que también fue un impulso, ¿no? Quizá porque estaba aquí en la Ciudad de San Sebastián. Y el hecho de que la gente, vamos, de que mis amigos decían, bueno, pues no es tan mal lo que estás haciendo y tal, sigue y tal, persevera. Pues, esa era la cosa. Perdona, preguntaba también por preferencias en toda esta época, tanto en la primera como en la segunda. O sea, ¿qué preferencias has ido adquiriendo, has ido teniendo dentro de los poetas, ¿no? Bueno, en poesía, no sé, me han gustado pues, desde las jarchas mozárabes hasta ahora mismo los poetas actuales, ¿no? Sí.
Pero sí, hablando de preferencias, yo he tenido más que nada un gusto por los poetas del ámbito mediterráneo, me ha gustado mucho. Vamos a hablar de Espriu, vamos a hablar de Viñoli, vamos a hablar de Comadira. Y pasando, yendo un poco hacia el este, pues los poetas italianos, Pasolini, Montale, Pavese, Dino Campana, Ungaretti. Y siempre me ha gustado esa manera de hacer, quizá porque yo tengo con el Mediterráneo una relación de amor, no iba a decir de amor-odio, no, pero de amor, justamente de amor. Y entonces la manera de hacer de aquellos señores me gustaba mucho la poesía griega, gente como Seferis, como Cavafis, como Elitis, Ritsos, que es un poeta muy poco conocido en España y que a mí me parece de una importancia pues casi similar a la de Neruda o a la del chileno Rothka, me parece a mí. O sea que fue ese contacto. Contactos también con la poesía escandinava, con gente como Transtromer o Larsson, pues también. O sea, era una curiosidad muy abierta. Y ya un poquito mayor, pues mi fascinación por la poesía norteamericana, posterior a Whitman, ¿no? Con todos los movimientos, el imagismo. La del 20, la del siglo XX. Sí. Cuando los americanos dejaron de escribir poemas pues, victorianos, por decir así, y empezaron a tomar conciencia de que eran un país. Empezaron a escribir. Y siempre me ha llamado la atención, sobre todo la capacidad de los americanos de dar importancia a cosas que a nosotros nos pueden parecer banales, pero que ellos le dan un acento especial, ¿no? Hablan de una mesa, pero esa mesa es muy importante, no es algo, ellos convierten la mesa en un sujeto de acción dentro del poema. Y eso me ha gustado mucho y sigo siendo ferviente, leer a Cummings, leer a la Bishop, por ejemplo, a Emily Dickinson. Estoy citando señoritas también para que no me hablen de machismo. Bueno, pues grandes poetas. Que merecen la pena. Y que merecen la pena. Yo recomiendo, hay pocas antologías de poesía norteamericana en España, pocas, pero yo las recomiendo. No tengo autoridad para recomendar cosas así. Pero creo que es importante porque tienen bastante poco contacto con la poesía europea. Enseguida les notas que ese señor está ahí en el otro continente, ¿no? Y luego Sudamérica, pues ¿qué vamos a hablar? De Vallejo, Neruda, pues esos. O sea, fue leer, ya te digo, de una forma desordenada, pero siempre, como dice Carmelo, pues fiándome de aquellas personas que estaban dentro de tu sensibilidad y que te podían aportar algo, porque lo que yo quería era enriquecerme, naturalmente, tomar de esos poetas las cosas, lo que más válido podría ser para el desarrollo posterior de mi pequeña obra, ¿no? Bueno, y Carmelo, con respecto a todo esto, lo que decíamos, el compromiso interno de continuar y por qué continuar, y las preferencias también, como lo has sido tú, considerando. Bueno, yo he tenido nunca he tenido lo que se suele llamar cuando el escritor tiene periodos de sequía, que no está inspirado y que algunos, yo he conocido a gente, a poetas que sufren mucho con eso, porque no aparece la musa o no. Yo no me recuerdo más de 2 meses sin escribir un poema, nunca, desde que empecé a. Es decir, no. Por otra parte, tampoco me ha importado. Bueno, es una contradicción. Si no he pasado, ¿cómo voy a tenerlo? Pero quiero decir, si alguna vez he estado tal, no me ha importado demasiado, quiero decir. Entonces yo he seguido escribiendo diríamos que con una asiduidad poco poética casi, porque cada 2 años tenía,
igual, un libro, en fin, sin ningún... Mi único problema era a partir de un momento, claro, esto que se dice, lo que se gana en oficio se pierde en arrojo, en osadía, ¿no? Entonces sí que a partir de, pues igual del quinto, sexto libro, empecé a ser bastante más, creo yo, más crítico con lo que hacía, con lo que yo creo que me perdía ahí algo precisamente por ese auto, pero no podía evitarlo porque entonces yo ya sabía perfectamente lo que era un poema, cómo se construía, cómo tal, no lo que es la poesía, que eso es otra historia, pero sí lo que es un poema. Entonces ahí sí que a veces me encontraba con que no me gustaba del todo a veces, pero este tipo de problemas que se van solventando. Yo creo que en ese momento ya, cuando uno escribe poemas, es muy importante encontrar, dar, a veces se tiene más suerte, otras, esto es muy personal, dar con los poetas que van a ser de alguna manera los que te van a acompañar durante, yo qué sé, mucho tiempo, algunos toda la vida. Si das con esos poetas relativamente pronto, pues es más fácil que vayas avanzando. El problema es pasarse mucho tiempo encontrando precisamente esos compañeros de viaje, ¿no? Quizá para construir tu estilo mismo, dices que claro, eso puede ser importante. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que el estilo propio nace de haber leído a muchísimos, o sea, la originalidad no tiene nada que ver con la poesía, con la escritura de poemas. Entonces yo leía ya en el año 76, me acuerdo que me compré en Lagún Las personas del verbo, de Gil de Viedma, que acaba de salir, y yo tenía 16 años, y a mí me pareció, claro, me pareció deslumbrante esa poesía tan coloquial, que hablaba de las noches, que es en lo que estaba yo, las noches, las copas y tal, y eso estaba en Gil de Viedma como en ningún poeta hasta entonces. Él era muy lector de la poesía inglesa, tal, entonces ellos, los ingleses, habían metido el coloquialismo en la poesía antes. Entonces eso a mí me dio una especie de empujón, casi me dio algo de seguridad, aunque los poemas de Gil de Viedma son muy complejos, fáciles de leer muchos, pero muy complejos de escribir. Pero ese primer impacto fue de que, joder, o sea, aquí hay un tío que me está hablando a mí, esa especie de sensación de confidencia, de que alguien te contaba algo a ti y te lo contaba en un mundo que no te era extraño, que podía ser un bar, que eso para mí fue muy, muy importante, quiero decir, eso sí que me supuso, digo Gil de Viedma, podría decir Ángel González y algunos otros poetas, eso sí que supuso para mí un empujón y un descubrimiento y la confirmación de por dónde quería ir yo, quiero decir, eso. Los poemas de Antonio Machado, de Soledades y tal, también son poemas que llevo leyendo yo toda la vida. Entonces, cuando me refería antes a los poetas, tal, me refería un poco a esto, ¿no? A esos poetas que te han hecho el que eres, poéticamente, ¿no? Y yo ahí pues pondría estos que he citado, pondría a Félix Grande, por otras razones, pero también lo pondría, porque Félix Grande fue un poeta ecléctico, que empieza siendo muy César Vallejiano, luego con Las piedras es machadiano, luego con Música amenazada es medio, se va con el psicoanálisis, luego con Blanco Espirituals, pues hace una poesía que abre el verso, que luego con las
o las Rubaiyatas de Horacio Martín se vuelve un poeta casi árabe. Quiero decir, es muy ecléctico y en principio no debería gustarme a mí, porque a mí me gustan los poetas de obra unitaria, es decir, los poetas de personaje. En Félix Grande, de hecho, creo un heterónimo para... Pero yo recuerdo que en los años 70, Félix Grande, y primeros 80, luego ya su figura se eclipsó un poco, pero era un poeta que frente a la poesía que se hacía entonces, que era mayormente la poesía culturalista, la metapoesía, esta poesía, para entendernos, complicada, Félix Grande era una puerta abierta a la vida y yo valoré siempre eso en él. De hecho, se lo dije y yo creo que le gustó, aunque ya todo aquello quedaba muy lejos, ¿no? Bueno, os iba a hacer una pregunta que puede tener respuestas impúdicas, ¿no? Quizá, pero es algo que está íntimamente ligado y seguramente todo el mundo que es un escritor se lo ha preguntado. A tu juicio, quiero decir, a juicio de cada uno, a tu juicio, ¿por qué te leen? Es decir, la gente te lee y te has encontrado con personas que te han dicho, pues esto me ha gustado, no me ha gustado, tal, lo que sea. Y a lo largo del tiempo no es que se agolparán al teléfono a tu casa para decir, oye, te estoy leyendo por tal o por cual, pero quiero decir que tú hablas con la gente que te ha leído también. A tu juicio, ¿por qué te leen? O sea, ¿cuál es el interés que los demás encuentran en tu poesía? Hombre, si lo sabes o si lo presumes, aunque sea. Hombre, me leen porque les gusto. Eso es decir Sí, algo claro, que claro, un sí, poco obsceno, pero les gusto. Y sobre todo porque me comunico con ellos, porque la poesía sobre todo es comunicación y por encima de la comunicación es emoción, conmoción. O sea, un poeta llega a un individuo que está leyendo, sí, lo que dice está dentro del armario, no del armario, del armario del lector. O sea, si está dentro, si conecta, si se siente vibrar, si se le pone un poquito la carne de gallinita. Así tiene que funcionar. Pero pasa con las bellas artes, ¿no? O sea, ¿quién no se ha sentido emocionado pues, en San Antonio, en la Florida, viendo el Milagro de San Antonio, pintado por Goya, ¿no? ¿Quién viendo no sé, la Victoria de Samotracia no siente cierto escalofrío? O sea, por encima de la comunicación, algo que está más allá, que es sintonizar con una persona que... Pero quizá a través de la belleza, de algo, o sea, de lo que pudiéramos llamar belleza. No solo de la belleza, es que el término belleza tiene unas connotaciones. No solo la belleza, que dice... La armonía de lo que quieras. Sí, que dices cosas que tú las sientes, o que pensabas que las ibas a sentir y no las has sentido hasta que has leído ese texto. ¿Me entiendes? Sí, sí. Es un poco el dar la mano a una persona. Me ha estrechado la mano, me he sentido bien porque me ha estrechado la mano. Sí, sí. Pero lo que hacemos los poetas normalmente es intentar estrechar la mano a los lectores. Es así. Bueno, eso está... Cuando la mano del lector tiembla un poco porque te la da, porque está emocionado, es cuando sabes que tu trabajo ha llegado a un punto, sí, bueno, a un punto considerable. La metáfora está bien, yo creo. O sea, quiero decir que es bastante comprensible, ¿no? O sea, bastante directa. Entonces, en cuanto a esto mismo, ¿por qué crees que te leen o que tienes el éxito, el que sea, más o menos? Pero bueno, ¿pero qué crees o por qué os gusta tu poesía? Bueno, hay un requisito principal para esto y es, en primer lugar, que tus libros lleguen a los lectores. Hay que partir de ahí. Una vez dicho esto, yo creo que a mí me leen pues porque mi poesía... ¿Por qué te siguen leyendo? Claro, quiero decir, poesía esa es la prueba, leer de momento. Sí, yo creo que es una poesía que puede leer prácticamente todo el mundo. Quiero decir que es muy accesible. Esto es bueno y es malo, porque el hecho de que sea accesible, quiero decir, es un riesgo. Es tan accesible que lo mismo un lector dice, va, esto no me interesa, porque quiero decir que hay que comunicar
crear algo en el lector, una cierta empatía, que el lector piense, en mi caso, que eso que está leyendo tiene que ver con él, y yo creo que eso con mi poesía sucede. Y yo creo además, y esto es bastante extraño, porque yo siempre he escrito una poesía autobiográfica, y la verdad es que mi vida tampoco es que sea muy apasionante, quiero decir, no sé, últimamente todo el día lloviendo, estos poemas que tal, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que a los lectores lo que valoran quizá esta es una palabra un poco peligrosa, es la autenticidad, es decir, que estaría en la otra cara del arte, pero curiosamente que eso que están leyendo les suena a verdad, a una verdad compartible, que ellos han vivido también. Claro, este tipo de comunicación en poesía solo puede darse si, como he dicho antes, aparejada a la comunicación va, o aparejado va el efecto estético. Es decir, se puede utilizar el lenguaje de la calle, el lenguaje coloquial, yo es lo que hago, pero eso tiene que estar manipulado, elevado un poquito, aunque no lo parezca, para producir precisamente eso. Porque si a uno, en el fondo, le estás diciendo que estás en un bar solo bebiendo una copa y que, yo qué sé, fulanita se ha ido por allí, eso es muy tópico y muy recurrente. Entonces, eso hay que elevarlo, la anécdota hay que elevarla a hecho único, diferenciado, pero que se pueda compartir. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, Entiendo perdona. que... Perdona, yo quería Sí, incidir sí. en que la poesía de Carmelo es una poesía directa, como él ha dicho, coloquial, que se entiende a la primera, o sea, cuando gira siempre alrededor de una idea central, y sobre todo tiene la gran ventaja de que no utiliza la retórica. O sea, no se adorna con cosas que son superficiales, que no necesita el poema. No como los poetas que necesitaban hasta de una sintaxis enrevesada, ¿no? Carmelo llega enseguida al lector, le gustará o no le gustará, pero le llega. Pero Sí, sigue. llegar enseguida a veces llegas enseguida y te vas muy rápido. Quiero decir, hay que tener Puede cuidado. ser. Hay que dejar pozo también. Y eso no es fácil. Una poesía precisamente tan... Bueno, a mí me cuesta, quiero decir. Yo lo que pretendo es que el lector, me gusta mucho, de hecho, cuando el lector lee un poema mío dice, esto lo puedo hacer yo. A mí me gusta eso porque, entre otras cosas, quiere decir que le ha interesado, aunque solo sea para tratar de hacer algo parecido. Sí, Pero para mí es complicado, porque yo funciono mucho con la elipsis, yo uso la lengua de la calle con tensión de rin, quiero decir, de cuerdas de rin. Tengo que tensionar el poema para que eso funcione, y no siempre, pues como todo el mundo, no siempre estoy, a veces se me va. Por mi parte, al escuchar a los dos, me parece, lo resumiría en algo que voy a decir. Y claro, cada uno habrá sacado de lo que os ha oído pues una idea también. Pero yo creo que podría ser resumido en que, vamos a ver, Carmelo encuentra algo, es decir, la comunicación es a través de la vivencia, mientras que en el caso de Jorge, la comunicación es a través de la emoción, de lo que el poema le da, no como conocido, sino como no conocido, como a lo mejor un poco más sorpresivo, mientras que en el otro caso es encontrarse en algo que a lo mejor el lector lleva dentro o le gustaría llevar dentro. Yo creo que hay un poco esa... Bueno, todo esto, claro, naturalmente serían páginas de análisis de la poesía de cada uno, ¿no? Eso ya es... Pero, en fin, por decir, un poco por resumir lo que ellos mismos han dicho, ¿no?
que yo creo que además el que mejor lo sabe puede ser el propio poeta, aunque también es el que más fácilmente se equivoca, ¿no? Exactamente. Algunos creen que, dice, oye, pues eras un escritor famoso, pues fíjate lo que han escrito de ti. Dice, pues oye, no me había dado cuenta nunca, ¿no? O sea, eso es muy común, ¿no? También. Pero que quiero decir que son esas dos maneras, porque claro, lo de la manera, que no es manierismo, la manera de escribir, pues resulta que cada uno tiene la suya. Y a mí me parece que hay esas dos cuestiones, ¿no? En ambos. Pero sí hay ¿cómo voy a decir? Lo común en ambos de la conexión, es decir, la comunicación. Ahora, ¿cuál es en fin, el modo de comunicación, el cable que comunica? Pues son dos cables que yo creo que uno se inclina más a la emoción y a la emoción estética, muchas veces, y en el otro caso es la vivencia, que encontrarse, dice, hombre, pues yo esto sí, suelo sentirlo yo, ¿no? Por ejemplo, o el otro día pasaba por no sé dónde, es yo creo que es muy peripatético Carmelo, ¿no? Está andando, esa palabra hay que saber lo que significa. andando por todos los sitios, ¿no? Andando. Peripatético, hablar de los clásicos con la gente. Peripatético. Patético. Ha dicho peripatético, no peripatético. Sí que tengo, eso es verdad. Y entonces, claro, bueno, pues está por ahí y entonces te lo encuentras. Claro, yo creo que pasa un poco eso. Quiero decir que las dos formas o las dos maneras o los dos hechos comunicativos en ambos pues son un poco distintos, como cada poeta que trajésemos aquí tendría una manera, también tendría, claro, y por lo tanto comunicaría de distinta manera. Pero bueno, yo creo que lo habéis dicho bastante certeramente, o muy certeramente, ¿no? Aunque muchas veces no es fácil que uno mismo hable de sí mismo y con acierto, ¿no? Pero bueno, yo creo que bueno, vamos sabiendo un poco qué es lo que hay y vuestra imagen de la poesía también. Y bueno, no sé, yo creo que podríamos decir por qué la poesía. Es decir, muchas veces va un arco total de decir, bueno, eso es una inutilidad que no sirve para nada y que no tiene ninguna importancia. Decir, no, eso es fundamental. Es decir, no existiría el mundo si no existía poesía o no existía el ser humano, ¿no? Que pudiera ser eso. Tú has nombrado antes por lo menos a dos poetas pues que lo tenían así muy considerado. Pero, de hecho, eso, ¿qué es? O sea, para vosotros, ¿qué es la poesía? ¿Por qué vive? ¿Por qué sigue estando? ¿Para qué? ¿Para quién? También, ¿no? Y bueno, pues no sé, un poco eso que podría ser una... En fin, bueno, para algunos, una mirada relámpago casi sobre... Para algunos la poesía, pues como digo yo, es una ayuda, es un bastón, un báculo para ir por la vida. Para otros es un lujo para mostrarse ante los demás. Para otros es una manera, pues no sé, de conjugar sus filias y sus fobias. Pueden ser muchas cosas. Yo empecé a hacer una poesía bastante intimista, ¿no? Pero posteriormente me he decantado, quizá por influjo de poetas, como he dicho antes, norteamericanos, por contar, por una poesía discursiva, casi narrativa. O sea, no digas, ay, cómo me duele el hígado, sino cuenta algo para que el lector se dé cuenta que te duele el hígado. No es lo mismo, no es lo mismo. Algunos me han echado eso en cara. Dice, tú se te nota mucho que... En tu prosa se te nota que eres poeta. Y luego me dicen, sí, en tu poesía se te nota que escribes, que haces narrativa. Digo, no, ¿en qué quedamos, tío? A ver. Pero es así, es así. Y me interesa mucho contar una historia, ¿no? Hace poco he estado leyendo a Emily Dickinson. No, claro. A Emily no, a Bishop, con la que he hecho un pequeño trabajo. Y es eso. O sea, la señora va en un carro con su abuelo. Ella es una niña y va en un paisaje norteamericano de Massachusetts, allí, y se cruzan con un niño que lleva un cuervo en el hombro, un cuervo domesticado. Y dices, bueno, qué tontería, ¿qué es esto, no? Y sin embargo, la sensación de vida, de realidad, de cosa importante, es que es importante todo, el carro, el cuervo, la señorita
y el copón. Todo es importante. Y es el tipo de poesía que me interesa. Sí, sí. Ahí está la emoción también, el golpe ese. Sí, bueno, ¿tú qué tendrías que decir con respecto a esto? ¿Cómo era la pregunta? Sí, bueno, pues que por qué la poesía puede tener cierta importancia, o ninguna, o la mayor importancia, ¿eh? ¿Por qué? ¿Para quién? Bueno, es algo, yo creo, personal, la relación con la poesía, muy, muy personal. Yo creo que como te habla un poema, yo creo que no te habla quizás la música, tal, pero quiero decir que un poema mantiene contigo un diálogo único, muy especial, y el mismo poema mantiene ese diálogo con lectores diferentes, quiero decir, o los lectores mantienen con ese poema diálogos diferentes. Yo creo que eso ya está desapareciendo de la vida, esa especie de soledad compartida o de todas estas cosas que procura la poesía, ¿no? O los poemas. Porque yo creo que hay una diferencia entre los poemas y la poesía. Yo creo que los poemas son esto que leemos y la poesía sería lo que nos dan esos poemas al leerlos, además de la información. Por eso los poemas se pueden explicar, pero la poesía no se puede explicar, es indefinible, es algo que no sabemos qué es y que, sin embargo, ya que hablamos vive en los poemas. Son dos conceptos. Y también hay otro concepto que a mí me suele gustar dejar claro, y yo lo suelo decir mucho, y es que por mucho que cuando se habla de la poesía, la comunicación, la expresión, yo creo que en realidad el poeta no es el que comunica, aunque lo pretenda. El que comunica es el poema. El poema. Mientras el poeta escribía ese poema con la intención de querer comunicar algo, en ese poema han pasado muchas cosas. En el trayecto de la escritura pasan muchas cosas. Entonces, al final, el que comunica es el poema. Lo que pasa es que, para no meternos en líos, pues digamos que es el poeta, pero es el poema. A veces esto no suele... y un lector tampoco lo tiene por qué saber, pero esta es una realidad que es así, quiero decir, no tiene... Y no sé qué más decir. Bueno, poesía, pues yo creo que está bastante claro y el tiempo no es indefinido. Como podría ser, el tiempo no es poesía precisamente, sino es prosa pura. Entonces vamos a hacer una cosa, si os parece, que cada uno de ellos lea un poema, sin que esté muy escogido, pero tengo aquí un libro de cada uno, o por lo menos, y yo creo que de esa manera, pues cada uno que lea un poema que escoja, es decir, y así, pues quienes no los hayan leído se hacen una idea y bueno, y a lo mejor hasta coincide el poema con lo que han venido diciendo. Y entonces, bueno, pues sí, nada, Jorge, el inconveniente es que no he traído gafas, entonces es difícil que pueda leer yo algo aquí, no lo sé. Toma esta de aumento. Tengo muy mala memoria, buena para otras cosas, pero para de aumento. Mis poemas... Ah, sí. Bueno, Toma. ¿Aumenta mucho eso? Sí, algo aumentará. Si quieres te lo leo. No. Lo escoges y lo que pasa es que yo no le daré la entonación que tú quieras darle, ¿no? Coge cualquiera. Bueno, no quiero consumir tiempo, uno pequeñito o algo así. No. Tenía uno dedicado a mi perra Bunty, que ya no está conmigo, que es una tontería, estoy con ella en la playa y hablamos un poco los dos. Ese me hubiese gustado leerlo, pero bueno, aquí digo, vamos a ver. Digo, para Jorge de Oteiza, que fue mi amigo.
escribí unos versos sobre el ángel que conoció Jorge de Oteiza. Aquel escondido en su olmo y en cuclillas, llorando soledad. Yo me acercaba al límite del bosque, cautelosamente, para ofrecerle mis desvelos, la corteza y las raspaduras. Llorábamos los dos, él por ser ángel, o trono, o serafín, mi abismo en la jerarquía angelical. Olvidé aquel poema y apareció después en otro suyo, los misterios de la literatura, de las afinidades, algo peligrosas, de los cariños y las devociones. Jorge, el ángel y yo, mientras Orballa en nuestra jungla de papel. Y el cuco y el tango como los papeles que nos trae el viento. Rencor, viejo rencor, qué miedo tengo a que seas amor. Bueno, lo he oído muy mal porque no veo tres en un jumento, ¿no? Y supongo que... Mira, sí, rápidamente esta que os quería leer. Esta sí, muy bien. Milonguerita, tú ya ves que me he marchado lejos. Se me nublan las gafas. No sigo porque se me nublan las gafas. Dame, lo leo yo, ya está. Yo también soy... Milonguerita. Milonguerita, tú ya ves que me he marchado lejos. Es un país el que me lleva hasta algunos sueños y papeles. Asumidos el susto y la penumbra, poco puedo decirte, tú ya ves. Y quisiera darte una explicación, pero no vale, que no vale. Horas y noches, días para contarlos acremente. Ese viaducto, o para encenderlos con un fósforo mientras graniza y pasa un tren todo nutrido de siluetas. Se aduerme el perro en mi regazo al compás de una lágrima que casi es fácil de medir y que se toca. En los desvanes viven las termitas y esos ratones que se dan calor junto a los libros que me diste. Las observo y poco alcanzo a ver, si al menos tú me corrieses las páginas. Me marché lejos, lejos y respiro sobre las horas húmedas, un tenue aire de derrubios que huele a polvo de serpentín. Despiértate, me digo. Oh, por Dios, ¿cómo puede escaparse tu nombre con la primera luz? Milonguerita, a esto hemos llegado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver ahora el poema que ha escogido de sí mismo Carmelo. Yo voy a leer este poema que es muy corto y casi optimista. El amor los domingos por la mañana. Llevábamos un rato en la cama, despiertos, cada uno absorto en su mundo. Ojalá lo consigan, dijiste. Ojalá alguien consiga algo alguna vez. Seguí la dirección que marcaban tus ojos y vi allí, a lo lejos, a punto ya de desaparecer de la ventana, una bandada de pájaros alejándose hacia un lugar mejor. Me acerqué hasta tus labios. Lo conseguirán, te dije, y nosotros también. Muy bien. Yo creo que ha habido un par de muestras de lo que han hecho y ahora, adelante, tenemos aquí unos minutos para que contesten a las preguntas que ustedes puedan hacer.
preguntas, perplejidades, en fin, o afirmaciones incluso. Pues adelante, a ver. Gracias. Vale. Bueno, os conozco a los dos, me gustáis mucho los dos, creo que sois unos grandísimos poetas, pero perplejidades y preguntas no. Yo creo que además un poema cada uno lo interpreta seguramente de manera muy diferente. Es decir, dos personas leen un mismo poema y quizás sus emociones y percepciones no tienen nada que ver. Pero en cualquier caso yo creo que sí, apelan a las emociones, apelan a ese mundo, no sé, onírico, íntimo de cada uno, ¿no? Pero creo que los dos llegáis profundamente, sois muy buenos los dos, sí, es verdad, nada más. Bueno, pues nada, muchas gracias por el elogio en nombre de los dos. Bueno, adelante, vamos a ver. No hay que asustarse de hacer preguntas, ¿eh? Aunque sean poetas, siempre son gente rara, como sabéis. Sí, pues hola. A mí me ha sorprendido que juntarais, Ángel, aquí a estos dos poetas que para mí son el mismo, y esto me parece interesante, que por la casualidad, el azar o por alguna razón de la tierra, como digas, los has juntado, porque realmente he leído a uno más tarde, a otro hace algunos años, pero muy recientemente, y para mí son el mismo poeta, y me quiero explicar. Y de alguna forma para mí resumen muy bien, yo creo que toda la poesía de esta tierra en el siglo XX, es decir, que lo que trae Jorge y lo que se lleva Carmelo parece que resume casi toda la poesía de este país. Y eso que os quería preguntar, aquí en vuestros poemas, ¿cómo tratáis y cómo sentís la mujer y la tierra? Yo creo que son dos cosas que están como muy presentes en los dos. Bueno, pues sí, contestad. No, tú, empieza, Jorge. O bueno, si quieres tú, ¿no? O dar cuerda al asunto. No, que son dos conceptos que casi se unen, ¿no? La mujer y la tierra. Porque la mujer siempre está a nuestro lado, nos ha traído al mundo, y la tierra es el lugar donde habitamos. Hemos habitado en el vientre de mujer y también habitamos en nuestra tierra, en la tierra que a cada uno de nosotros nos toca habitar justamente. La mujer, pues creo que en mis poemas está presente. No he sido yo un hombre muy enamoradizo, pero los valores femeninos, la verdad es que a veces me dan mucha envidia, ¿no? Digo, pero esa fuerza que tiene el mundo de la mujer, esa fuerza que tienen, esa manera de ver el lado más positivo de la vida, y que a veces dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Sí, pero no, claro, es un tema que pudo caer en una serie casi en chistes. No quiero decir eso. Quiero decir que para mí, que además he perdido a mi mujer hace 5 años, pues es un coco tremendo, y doy gracias a Dios por haber compartido esa presencia femenina, no ya una mujer en concreto, sino esa presencia femenina durante 50 años. Y la tierra, pues la tierra es eso que pisamos todos los días, pero no lo pisamos por el hecho de poner la planta en el suelo. La pisamos también porque la sentimos, porque está presente, porque a veces se eleva hacia nosotros, porque la podríamos coger y apretar y arrimárnosla a nuestro pecho. Recuerdo ahora una escena de Gladiator, la película no recuerdo, Scott. Esa es la de Scott, ¿no? Ridley, de Ridley Scott. En que antes de
de iniciar una peripecia algo grave en su vida, el hombre se arrodilla, coge un puñado de tierra y lo aprieta entre sus manos. No lo abraza porque es tierra, pero es como si lo abrazara. Entonces, la tierra, que es pues el lugar además al que terminaremos yendo. No hay vuelta de hoja. Y digo que tierra y mujer que podrían tener un sentido paralelo, ¿no? En cuanto a que prácticamente sin esos dos conceptos, nosotros, los hombres, en este caso, como hablo en masculino, pues nos sentiríamos abatidos, desvelados, muchas veces sin saber qué caminos tomar. Y no sé qué, son dos temas como para hablar, no en una conferencia, para hablar aquí en un simposio y estar tres días debatiendo, ¿no? O hablando. Y ya está, no sé, no se me ocurre nada más, pero seguro que a mi compañero se le ocurre. A ver. Bueno, mis libros están llenos de mujeres, más que la mujer como hay mujeres, ¿no? Porque yo siempre he estado rodeado de mujeres. Ojo, no es que yo haya sido un Don Juan, sino que por la vida que he llevado he estado muy cerca de las mujeres, he observado sus comportamientos y me han interesado muchísimo. Quiero decir, han formado parte muy directa de mi vida, las mujeres. Pero no quiero hablar desde una posición elevadísima ni trascendente. No, estaban ahí muy cerca de mi vida, como estaban otras cosas, y aparecen mucho en mis poemas, las mujeres. En cuanto a la tierra, claro, es un concepto como que se puede volver muy profundo. La tierra, esta tierra. Yo siempre, la tierra es lo que me sostiene, quiero decir, y en mi caso es la ciudad. La geografía de mi obra es eminentemente urbana. Pero, dicho esto, la ciudad y las mujeres son dos pilares de la poesía que he escrito yo. O sea, sin ambas mi poesía no valdría nada, no existiría. Supongo, no sé muy bien el qué, pero algo querrá decir esto. Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues yo sí quisiera decir un poco como resumen, que es curioso que lo que hemos llamado encuentro, pues resulta que bueno, ha sido un verdadero encuentro. Alguien ha dicho, uno que está sentado ahí entre nosotros, uno de los que, un espectador, un oyente, que les parece un solo poeta. Es decir, que en los dos ha visto, se puede decir, el mismo poeta. Sí. No, quiero... Tú más flaco. Entonces realmente ha habido un encuentro, ¿no? Claro, en fin, se me ha ocurrido eso. Pues resulta que lo que podemos considerar como un encuentro, pues dice, no, partimos de... Son unos poetas muy distintos, ¿no? En la forma, en la tal... Y luego resulta que se les está viendo alguien, lo ha llegado a resumir en que les parecía que era un solo poeta, ¿no? Bueno, pues... Bueno, yo creo que es que... Me alegro de esto, sí. Tanto Jorge como yo tenemos también una visión personal de la ciudad. O sea, sí. En nuestra obra la ciudad está pasando, porque nosotros también la atravesamos, las calles y los años. La geografía es muy importante. La geografía. Siempre lo he dicho, la geografía es muy importante. Yo creo que él es un poeta en el que eso está muy marcado. Y en mi caso, pues también. Y esos son nexos, evidentemente, de unión.
yo soy menos rural, menos, o sea, más de poeta, además, de menos, más corto recorrido en los poemas, más, pero yo creo que mucha imaginería que puede haber en ambos poemas, que es urbana, está en los dos, porque vivimos en la misma ciudad y eso, de alguna manera, se queda ahí. Si es que eres un poeta que utiliza la geografía de la ciudad, si eres un poeta metafísico, pues quizás todo esto no tendría sentido, pero si eres un poeta un poco de la vida que cuentas, pues aparece, ¿no? Como aparece Bilbao en Blas de Otero y en José Fernández de la Sota, por decir algo, ¿no? O sea, hablando de ciudades, que no se me quede porque pensaba decirlo, hablando de hasta qué punto un poema, por breve que sea, te puede emocionar. Un verso de Blas de Otero, que dice: las 5 de la tarde, Ortuella y el aire. Pues puede pasar inadvertido para muchos lectores. A mí siempre me ha emocionado. ¿Por qué? Pues se me escapa. Pero bueno, ahí está. Traté de hablar de este asunto con él hace muchos años, estaba ya muy malito, pero luego no me atreví. Pero lo recuerdo, al ser tan breve lo recuerdo y me estremece siempre ese punto. Casi es un dato meteorológico, pero está trascendido, que es lo importante, que ha trascendido. Él decía de París, postal del cielo, firmada por el Sena. Oh. Bueno, yo creo que en la poesía siempre hay algo de misterio, ¿no? Por eso dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué te...? Ah, bueno, ahí está, ¿no? Yo creo, te interrumpo, pero yo creo que para los que hablamos o hablan con un cierto desapego de la poesía hermética, que está muy bien que un poema sea claro y te llegue y lo entiendas bien, es lo correcto. Pero también hay poemas que tienen zonas de penumbra, oscuridades, cosas que aparecen pero que el lector no acaba de atraparlas, se le va un poco entre los dedos. Y esos poemas tienen también su fuerza, tienen también su energía. Nos tapan realidades que intentamos saber dónde están, qué son. Sí, que están ahí, de todas maneras. Están ahí. Así que yo creo que la poesía, se mire como se mire, no voy a decir lo que decía Leopoldo María Panero, que era un poeta que dicen que estaba loco, pero no estaba loco, se hacía el loco, que no es lo mismo. La poesía no sirve para nada. Bueno, él escribió 15 libros o 16. No podemos ser tan calamitosos. La poesía está ahí para darnos fuerza, para acompañarnos, para decirnos cosas que a lo mejor creíamos que sabíamos, pero no sabíamos. Entre otras cosas, vamos. Pues nada, muchas gracias a los dos contendientes en ese encuentro y muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí y bueno, y haber contribuido también a la poesía que de algún modo ha sobrevolado el acto. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Gracias.